En principio habría que eh, considerar que Estados Unidos tiene poco que ver en este asunto por lo siguiente. Marced es un operador de la cocaína boliviana que se ha encargado de desbloquear semejante cantidad que produce Bolivia actualmente en la época del socialismo, entre comillas, a partir de García Mesa. El fenómeno de Huanchaca, digamos, era lo más significativo en cuanto a producción de cristal de cocaína en Bolivia. Pero a partir del gobierno de Evo Morales se produce una nueva revolución del narcotráfico con una explosión de producción de cristal de cocaína. Antes Bolivia solamente producía pasta base dominantemente, ¿no? Y ese exceso de coca excedentaria que va a una cantidad que llega alrededor de 500 toneladas de cocaína cristalizada en Bolivia, tenía un problema fundamental que era el problema del mercado precisamente. Se ha intentado introducir esta cocaína boliviana producida en el Chapare, cristalizada directamente a Estados Unidos, utilizando la gente del Chapare a operadores especialmente de la policía boliviana. Y en todos los casos, estos policías que se encargaban de tratar de meter esta cocaína a Estados Unidos han fracasado. Tenemos el caso del general Mina, tenemos el caso del general Sanabria, ahora tenemos otro general que está en vías de ser extraditado, y varios policías con altos mandos dentro de la institución policial de Bolivia, ¿no es cierto? Por lo tanto, es muy poco probable que Estados Unidos tenga, digamos, mucho interés en Marced, porque Marced no ha afectado la jurisdicción norteamericana. El negocio de Marced ha sido, y entre comillas, la virtud de Marced ha sido abrir el mercado europeo, abrir un boquete en los puertos de Amberes, de Ámsterdam, de Frankfurt, pasando por África, ¿no es cierto? Y básicamente la explosión de cocaína en el mercado europeo es una explosión de cocaína boliviana, que además tiene un prestigio de ser una cocaína, además de barata, una cocaína de alta calidad. Entonces es Marced quien abre una ruta en continuación con la narcieta europea, la mafia calabresa, y con el PCC del Brasil, ¿no? Entonces esa articulación europea-sudamericana hace posible, por ejemplo, que la ruta del Chaco en la frontera boliviana-paraguaya, atravesando el Paraná hasta llegar hasta el puerto de Montevideo y de ahí a los puertos de Europa. Entonces, más interés en Marced tiene la Europol y la Policía Federal de Brasil que la DEA misma, ¿no? Yo creo que es un primer punto que hay que zanjar para poner en duda el real interés que tiene en esto la DEA, ¿no? Era importante esta puntualización. Ahora, yo le preguntaba hace un momento, ¿se le acaban los dardos a Marced? Porque, bueno, Paraguay, está Bolivia, bueno, se ha pronunciado Estados Unidos, aunque usted dice que no tiene mucho que ver, está Europa, está Brasil, etcétera, etcétera. Pero desde Bolivia, ¿cuánto se está apoyando en la información, si se quiere, de este personaje, de este narcotraficante, Sebastián Marced? Bolivia ha sido un obstáculo en la captura de Marced. El principal país interesado en la captura de Marced ha sido Uruguay, de manera concreta. Apoyado por la Policía Federal del Brasil, básicamente, en menor medida de Uruguay y en mucho menor medida de Argentina, pero Bolivia ha sido la piedra en el camino desde un comienzo. ¿Por qué le digo esto, Casimira? Por el hecho de que Marced estuvo en Bolivia refugiado desde el año 2022, exactamente desde febrero del 2022, cuando salió de Dubái, de la cárcel de Dubái, con un pasaporte que le entregó el propio gobierno uruguayo, de manera totalmente dolosa e ilícita, ¿no? La Policía Federal del Brasil nos ha informado que ese pasaporte ha costado alrededor de $10 millones, ¿no? Y ha sido personal del gobierno uruguayo, especialmente el canciller, el ministro de gobierno, etcétera, quienes habrían desviado parte de ese dinero para facilitar la liberación de Marced en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, a donde había fugado de Paraguay, cuando Paraguay había desatado la persecución por un cuantioso lavado de dinero que él estaba realizando allá en Asunción del Paraguay. No olvidemos que Paraguay es casi una Suiza financiera actualmente en Sudamérica, ¿no es cierto? Entonces,
Asunción ha sido, digamos, el punto, el cuartel general de Marcet para el lavado de dinero, producida por aquella cocaína que salía desde el Chapare, ¿no? Pero los operadores del transporte de cocaína, a través de una flota de alrededor de 40 avionetas, con una frecuencia de alrededor de 10.000 vuelos en alrededor de 2 años, ¿no es cierto? Eso lo realizaban personal subalterno de Marcet. Marcet era como el gerente, por eso se llamaba el gerente de narcotráfico, operando desde un edificio de lujo en Asunción. Un cuantioso lavado de dinero, hemos mostrado imágenes, tenemos imágenes de una de las empresas principales de lavado de dinero en Asunción, una empresa automotriz que se encargaba de importar autos de alta gama, Lamborghinis, etcétera, al mismo tiempo brindaba servicios de lavado, de reparación. Era prácticamente un parque de diversiones esa estación de servicio, donde existían saunas, existían juegos electrónicos, existían restaurantes. Ahí estamos pudiendo ver, por ejemplo, esa era una de las inversiones automotrices de Marcet, donde además tenía un punto de exhibición de sus 5 Lamborghinis, ¿no? Aparte de eso, realizaba inversiones en la vida nocturna, discotecas, gimnasios y básicamente el fútbol también, ¿no? Entonces, las autoridades paraguayas vieron que eso estaba ya saliéndose de control y es que decidieron emprender a fines del 2021 la operación Ultranza Pi, ¿no? Que era el operativo por el cual empezó la persecución de este sujeto en colaboración con la Policía Federal del Brasil, hasta dar con su paradero en Bolivia, cuando Marcet, con una identidad falsa de un tal Amorín, apareció en la televisión jugando fútbol, ¿no es cierto?, como si fuera brasileño, pero obviamente mucha gente que lo conocía en Paraguay igual dijeron, esto es Marcet, y a partir de ahí se desató la persecución de Marcet en Bolivia, pero no por iniciativa del gobierno de Bolivia. Reitero, el gobierno de Bolivia lo tenía como refugiado desde el año 2022, desde febrero del 2022. ¿Qué significó este refugio que le brindó Bolivia a través de una visa de residencia laboral? Significó básicamente que no podía aplicarse la alerta roja, que ahora sí se ha aplicado con el caso de la extradición de la esposa, emitir esa alerta roja en marzo del 2022. Estando Marcet en Bolivia, él ya no podía salir ni moverse en ningún aeropuerto del mundo. Si no llegaba antes del 3 de marzo del 2022 a Bolivia, Marcet hubiese estado perdido porque lo hubiesen agarrado en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Entonces en Bolivia tuvo un refugio seguro y a partir de entonces estuvo en Bolivia realizando más vida social que narcotráfico en sí. Wilson, hay tanto que hablar de este tema. Ha vuelto a tomar toda la fuerza y seguramente vamos a volver a convocarlo para continuar preguntándole tantas cuestionantes que tenemos.